ex ministro de Hacienda, dos veces, una vez secretario de Finanzas, otro ministro de Hacienda, es lo mismo para fines de bancas y pool. Este también fue administrador del Banco de Reservas, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio Marmolejo. Está aquí con nosotros y por supuesto le agradezco a Daniel que haya aceptado esta invitación. Señor, ¿cómo anda usted? Muy bien, gracias Héctor, gracias. Saludo a todos los amigos televidentes. La verdad es que muy agradecido de que me hayas invitado a conversar contigo. Sí, Cómo no, gracias. Y bueno, pues yo también me siento muy sí. complacido de que haya aceptado la invitación y sobre todo estamos en un oasis, viviendo un oasis el país, ¿verdad que sí? Eso dijo el presidente de la República el pasado, el pasado Martes, martes sí. en su discurso de, bueno, de 2 años desde Santiago de los Caballeros en términos económicos y bueno, las cosas marchan muy bien, hay estabilidad macroeconómica, hay crecimiento, se ha controlado la inflación, tenemos dólar controlado, tenemos la mayor cantidad de reservas de toda la historia, vamos bien. Mira, tal vez una de las mayores críticas que se le puede hacer al gobierno y al presidente Abinader es el nivel de exageración de todas las cosas. Porque todo es grandilocuente, todo es grande, todo está haciendo. Esa no es la realidad que vive el pueblo dominicano. Por ejemplo, cosas como esta. El gobierno dominicano ha tomado, digo, de junio del 2020, para ser preciso, a junio del 2022, el gobierno ha tomado 20.700 millones de dólares. Eso es, en términos de peso, algo así como 1.200.000 millones de pesos. 1 billón, que es 1 millón de millones, 200.000 millones de pesos. Eso en 2 años. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que desde junio para acá se han tomado en la República Dominicana 1.550 millones de pesos diarios prestados. Como funcionario anterior del gobierno, no soy el más llamado a oponerme a los préstamos. El gran problema es ¿para qué son los préstamos? Por ejemplo, y el que me está viendo se da cuenta perfectamente de lo que estoy diciendo. No es lo mismo tomar 100.000 pesos para bebérselo en la noche o para comerlo de comida que tomar 100.000 pesos para comprar una casa o invertir una. ¿Cuál es la diferencia? Que uno espera que en el tiempo tú puedas tener más ingresos, o si no tienes más ingresos, la casa tenga una plusvalía, la pueda vender, o si tú no la puedes pagar, los hijos tuyos lo van a poder pagar. Eso es una inversión. Ahora, si tú tomas 1.000 millones, 100.000 pesos, 100.000 pesos, para pagarlo a largo plazo, para que lo pagues tú y tus hijos, cuando ya al otro día el dinero se gastó, la verdad que es un mal gasto. Y el gran tema es que esos 20.700 millones de pesos que ha tomado el gobierno de dólares que ha tomado el gobierno central y el Banco Central en estos 2 años no se ven. Cuando estábamos oyendo el discurso, el que está aquí, ¿sabe? Yo cerré los ojos y estaba oyendo el mismo discurso del 2020. De agosto de 2020. Pero ¿cómo va a ser? Porque ahora se hablaron de No, ejecuciones. no, no. El mismo discurso del 2021, de febrero de 2021. El mismo discurso de febrero del 2022 y ahora lo volvió a repetir. Yo me sé todas las obras. De tanto repetirla, ya yo sé. Pero, por ejemplo, coge el sur. Habla de Pedernales. ¿Cuántas veces se han anunciado hoteles en Pedernales? 6 hoteles, un puerto, un aeropuerto, carretera, de noche a la mañana, Academia de Ciencias,
Y un estudio que mandó a hacer al gobierno nos dice que en Pedernales uno de los grandes problemas es que no hay agua. O que el agua es muy poca. O sea, que primero hay que tener agua para... Imagínate tú, en un hotel, que el turista llegue y diga, vete este jarrito para que te bañes con el agua. O sea, entonces, a este momento... Se le cae cualquier estrella a un hotel así. No le quedan estrellas. Y nadie va a invertir. Oye, el tema es que nadie va a invertir. Entonces tú te encuentras que no han hecho nada. Nada es nada. Picasso allí, un Picasso allí, Picasso. ¿Cuál es la obra cumbre que la han mencionado en todos los discursos del presidente para Santiago? ¿Cuál era la obra cumbre? Santiago y Puerto Plata. La carretera del Ámbar. Todo el mundo sabe la carretera del Ámbar, sabe por dónde va, Lo que dice el presidente, que la carretera del Ámbar no va. Y no va por una razón que desde el primer día, en términos personales, yo había dicho que es una carretera que no iba. ¿Y por qué? Porque no es rentable. Porque nadie va a invertir un dinero por donde no va a pasar la gente. O tú sabes qué era lo que había planteado el gobierno. Un peaje de 400 pesos. ¿Está bien? Para que le hiciera el sector privado. Estamos hablando que es el sector privado. Pero cuando hacen a través de una APP. Sí, pero cuando hacen el estudio, que lo debieron haber hecho antes, y le preguntan a los camioneros, si nosotros ponemos el peaje a 400 pesos, ¿ustedes se van a ir por ahí? Dice, no, nosotros les vamos a agradecer que ustedes hagan esa carretera, para que los carros se vayan por ahí y nosotros no vamos a ir por la carretera vieja. Es decir, que el flujo de vehículos no daba. Y de la única forma que dé es con un peaje sombra o con un mínimo garantizado. Y ninguna de las cosas el gobierno se puede dar el lujo cuando acaba de resolver, de enfrentar el problema de la autopista del Nordeste. Que dijo que esa carretera, bueno, pues por lo de la autopista del Nordeste, entonces ahí tenía como referencia y por eso no la va a hacer. No la va a hacer. Pero mira, ahí volvió a hablarse de lo mismo que se habló. Por eso es que yo digo que es un déjà vu. O sea, fue lo mismo. Ahí se volvió a hablarse, de Manzanillo y el puerto de Manzanillo. Pero ¿cuántas veces se ha hablado del puerto de Manzanillo? Lo último que sabemos del puerto de Manzanillo es que va a comenzar en el 23. Pero ya se anunció en el 20 y en el 21 dos veces. Igual se habló de la planta eléctrica de Manzanillo de 800 megawatts. Estoy hablando del noroeste nada más. No habló de la presa de... una presa que iban a hacer allá ahora no me recuerdo, en la línea noroeste. Habló de la carretera de Navarrete, pero ya eso lo había anunciado 3 veces. En Santiago no habló de que iba a invertir en el desarrollo histórico de Santiago, en el centro histórico de Santiago, como el de Puerto Plata o el de San Francisco de Macorís. Habló de nuevo de Playa Bergantín. ¿Usted se acuerda? Una playa que hace 1 año y medio vino de Invice y dijo y presentaron. Dijo que iban a iniciar los estudios. Pero el DR de Silicon Beach, que eso eran 8,000 metros cuadrados. Aquello era, de eso ni se mencionó ya, porque eso nada se ha hecho. Pero eso si tú coges, por ejemplo, el norte, por ejemplo, aquí se habló de una presa del Bajo Yuna, de eso no se ha hablado. A juro a Dios han querido hacer la presa de la Placeta con la oposición de todo el mundo, pero no se dice si se va a hacer o no. O sea, todo eso. Y eso cuando tú coges el norte. Pero coge el sur. Pedernales, no ha hecho nada. Monte Grande. Bueno, de que en Monte Grande comenzaron los 17, qué sé yo, desde el gobierno de Leonel. Es verdad. Todo lo que él dijo es verdad, hasta solo una cosa. Que él prometió que en agosto le iba a entregar. Y dijo que estaba en un 80%. O sea, todo va bien hasta que la circulación de Baniazo
Antes de ayer, en esta semana, estaba parada la construcción de la circunvalación de Asua, porque no le estaban pagando. ¿Cuántas veces se ha ofrecido la circunvalación de Asua? Y la de Baní. En Ocoa tuvieron que hacer una protesta para que hicieran varias cosas, entre ellos la carretera que va de San José de Ocoa a Rancho Arriba. En San Cristóbal ofreció, en Peravia ofreció una extensión de la UAS, que dio un Picasso. En San Cristóbal, 10 extensiones de la UAS. Que 3 de ellas van a resultar más baratas que el parqueo que construyó sí. El gobierno de Leonel Fernández en la UAS. Puede ser, yo no lo voy a discutir. Lo que tiene que esperar a hacerla, porque no la han comenzado. Entonces tú no puedes comparar un presupuesto de obras no hechas con presupuesto de obras ejecutadas. Por una razón sencilla. Y es un ejemplo práctico. El padre Villini se presupuestó en 800 millones de pesos y terminó en más de 2.000 millones de pesos. En este gobierno. Entonces, no me compare obras no realizadas que están en la cabeza a obras ejecutadas. Eso no hace razón. Lo mismo habló del metro. Igual. ¿De qué metro? Del que están construyendo. Sí, pero nosotros no. Óyeme, eso no lo sabe nadie, ni siquiera los jefes del metro saben cuánto va a costar ese metro. Entonces tú estás comparando un metro, que es un metro soterrado, no sé cuánto, con un metro donde solo 800 metros lineales son los que son de túneles, con 7 kilómetros, 7.2 kilómetros que son por el aire, cuyos costos son mucho más baratos, con un metro donde todo es soterrado. No es comparable. Pero además, esa obra no se ha terminado. Esperemos que la termine, entonces la comparamos y detenamos las prioridades. Pero no, si la intención es echarle el lodo, criticar a la gestión anterior, construyan, hagan cosas para que lo puedan comparar. Mientras tanto, el presidente Fernández hizo una UAS nueva, o sea, más de 12 obras en la UAS. Y ha iniciado el gobierno. Estudiamos en la UAS vieja, después que fuimos nos perdimos por allá. Así es. ¿Dónde era que estaba? Óyeme, yo era profesor de la UAS y yo me pierdo. O sea, entonces, no puede ser. O sea, no hay forma posible de que puedan ser comparables. Pero mira. Pero todos estos anuncios que ha hecho el gobierno, toda esta promesa, todas estas obras, el presidente ha dicho que todo están los recursos, que es un asunto de... Pero siempre lo ha dicho, pero desde el 2000. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces se ha anunciado terminar el hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís? Yo creo que han dado como 3 Picassos. O la entrada de la Romana, o la autopista La Hípica, o la ampliación de la de San Isidro. Es más, el presidente en el 2020 prometió un metro que iba creo que de Los Minas al aeropuerto. No, ese iba desde la 27, era por toda la 27 hasta el aeropuerto. Bueno, ese es otro, sí, que iba a coger por la Luperón, que desde la Luperón iba a coger hacia el aeropuerto. Pero además ahí se habló de un trébol. Ese trébol le han dado como 4 Picassos. El trébol de la autopista del 9. Pero en la entrada de Samaná, le han dado como 3 Picassos. La entrada de Samaná. O sea, la circunvalación de San Francisco de Macorís. O sea, todo es promesas y promesas. Mira, yo te voy a ser sincero. Hace más de un año que yo le sugerí al presidente, y lo dije públicamente, que lo que más le convenía era no ofrecer más nada, que ya con lo que él había ofrecido, que el único esfuerzo que tenía que hacer era terminarlo. 2 años después estamos enfrentando, mira, y tal vez lo estoy diciendo con dolor. Yo acabo de ver hace 15 días, porque el presidente además tiene a alguien que colarle las cosas. Prometer 10 plantas desalinizadoras. 10 plantas desalinizadoras. Una que iba a comenzar en Puerto Plata y otra en Santo Domingo, en el este del país. Lo primero, el costo de una planta desalinizadora es enorme. Y en el este, donde hay más agua dulce, uno de los sitios que hay más agua dulce es en el este. Tiene creo que el río Iguamo y el río Macorís, que son ríos
con mucha agua. Y mucha agua subterránea Y, también, sí. muchos ríos Entonces, subterráneos. pero no se mencionó una planta desalinizadora en Pedernales de esas 10. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar a Pedernales? O sea, la verdad es que uno quisiera no poder decir esto, pero de verdad que la cantidad de ofertas que hace el gobierno. Y tú sabes qué es lo más grave. Hoy se lo estaba yo comentando a una gente. Que el gobierno no tiene dinero para esas obras. Pero ¿cómo No tiene dinero. ¿Tú sabes cuál es el gasto en proceso que tiene el gobierno de construcción en proceso a julio de este año? No, a julio no, al 8 de agosto de este año. 13,000 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto es el gasto de capital del gobierno? O sea, en total, un 9% del total del presupuesto. ¿Tú sabes cuánto le ha entregado a obras públicas? El 40% de su presupuesto. Y estamos en julio, vamos para agosto. Estamos en agosto, En vamos agosto, para septiembre. así es. El 40% de su presupuesto. Y con todo y todo, el gobierno ha tomado 20.700 millones de dólares. Esa es la queja. ¿En qué se ha invertido el dinero? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque ¿qué obra puede presentar el gobierno? O sea, ¿cuál? ¿Dónde? ¿En qué sitio? Pero el tema, y para mí mayores, es que lo ha prometido, que no es que nadie se lo inventó. O sea, no es que una gente presionó para que me haga eso. No. ¿Quién le dijo que iba a ser la autopista de Lámbar? O la presa, una presa allí, la presa de Guayubín, que era la que estaba pensando, la del Bajo Yuna. ¿Quién? Posiblemente, es más, la de Guayubín tiene muchísimas dificultades, la del Bajo Yuna también. Pero entonces hay un funcionario, hay alguien que le escribe la presa del Bajo Yuna, la presa de Guayubín, y al final es ¿con qué dinero? Bueno, vamos a solicitar un permiso a Daniel Toribio Marmolejo, ex ministro de Hacienda, ex administrador del Banco de Reservas, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Pausamos y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Continuamos con esta entrevista con Daniel Toribio. Él fue ministro de Hacienda y además administrador del Banco de Reservas. Es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Retornando a la parte de la deuda, Daniel, el presidente habló que redujo un 2% como porcentaje del PIB de la deuda, pese a que usted habla de unos 20.700 millones de dólares. Entonces hemos crecido en cuanto a la economía, ha habido un crecimiento considerable que ha bajado ese porcentaje. Mira, muchas veces el uso de la cifra no nos permite entender la realidad. Cuando el presidente habla de eso, entonces dice, el sector público no financiero, el gobierno central. Pero cuando habla en otro momento de la deuda, habla de la deuda pública consolidada. Entonces, yo pienso que el que me está viendo tiene que entender que hay dos tipos de deuda que son del gobierno. Una es del sector público no financiero, deuda del gobierno, y otra es la deuda del Banco Central. Sí. Cuando nosotros decimos que es donde no se quiere comparar, que la deuda pública consolidada, es decir, la del Banco Central y la del gobierno, son 20.700 millones, entonces el gobierno quisiera compararla solamente con la deuda del gobierno. Y eso es lo que hace eso. Pero de todas formas, la realidad es que para ser grandilocuente, para poner cifras, para decirlo como lo decía el presidente Fernández, en una política boterista, o sea, recuérdate que Botero es aquel pintor colombiano que pinta gordas, todo el mundo gorda, unos caballos con unos mulazos grandísimos, todo es exagerado. Entonces, para poder exagerar todo,
hay una cosa que deberíamos exagerar. Ningún gobierno en la historia de la República Dominicana había tomado en 2 años 20.700 millones de dólares. Si vamos a exagerar, vamos a exagerar ese dato. Y hablando de historia. Y hablando de historia. Sí, entonces, por lo tanto, mira, y el otro tema es, por ejemplo, mire, el gobierno comienza a hablar y a decir que los precios están... Eso que ha controlado la inflación. No, eso no lo... Óyeme, la inflación, óyeme. Hay que reírte porque la inflación en junio fue de 9.63 en junio y en julio de 9.43, 40 y pico. La diferencia son 0.10 puntos por ciento. Nada. No ha controlado nada. ¿Qué inflación es que ha controlado? Y que se recuerde que una cosa es la inflación y otra es el nivel de precio. Y la gente está comprando hoy en día productos como la leche, los huevos, el pollo, todo casi más del 50% más caro en promedio que todo lo que se compraba hace 2 años. Y eso es lo que la gente siente. De verdad que eso es lo que la gente siente. Y mira, yo me reí muchísimo porque cuando el presidente estaba hablando de los 800.000 megawatts que iban a instalarse en Manzanillo y no sé cuánto, y que en algún momento en el 2024 o en el 2025 íbamos a tener reservas frías, es decir, aquellas reservas de energía eléctrica que están ahí para cualquier incidente y que iba a tener reservas frías. Cuando estaba hablando de eso, un tipo escribió un tuit diciendo... Yo no sé cuándo, pero aquí hay apagones. O sea, la gente eso no es lo que ve. Esa no es la realidad de todo. El presidente trató el tema, por ejemplo, mire, el presidente trató el tema de la delincuencia. Es un gobierno que llegó con Giuliani aquí. Giuliani, el que fue el alcalde de Nueva York y asesor de Donald Trump, él le dijo al presidente que le resolviera el problema de la adecuación en 1 año. El presidente le pidió 1 año, él dijo, deme 2. No se ha resuelto, pero voy más lejos. Aquí se creó un insólito, increíble, eso nunca ha visto, fideicomiso para la policía. Yo quisiera que alguien me explicara qué es eso. O sea, ¿qué se come? ¿Qué es lo que es un fideicomiso para la policía? ¿Cómo eso funciona? De verdad, yo quisiera que alguien se me sentara, el ministro del Interior y Policía, alguien me dijera, mira, Toribio, déjame explicarte lo que es el fideicomiso de la policía, para yo entenderlo. Se ofreció que los policías van a ganar $500. Entonces son ofertas. Entonces, lo que no se ha entendido desde el gobierno, que ya las elecciones pasaron, que tú no puedes hacer propuestas de las cosas que tú vas a hacer porque tú tienes 2 años ofreciendo lo mismo. Y que la gente lo que te va a reclamar son de las obras que tú le ofreciste. Más nada, posiblemente nadie le reclame más, nada, sino qué tú me ofreciste y qué me diste. ¿Cómo no? A propósito, ya en el inicio de la legislatura, de la segunda legislatura, vi unas declaraciones del director de presupuesto donde hablaba de que viene un presupuesto complementario que yo lo conocía, pero ahora hay otro nombre como mucho más ¿verdad? Sofisticado. Y bueno, habla de que se necesita un financiamiento de entre 50 y 60 mil millones de pesos y ahí lo hablan un poco, lo justifica por el tema de los subsidios que ha tenido que dar el gobierno. Mira, yo no me pongo tampoco a los presupuestos complementarios. La realidad, si la economía cambia y tú tienes que hacer... Pero obviamente 50 mil millones de pesos quiere decir que tú tienes que ir a buscar casi $1.000 millones prestados. Hablemos de eso. Él dijo entre 50 y 60 mil millones. Así es, o sea, $1.000 millones prestados. El argumento es el subsidio, fundamentalmente el subsidio de los hidrocarburos. Yo te pregunto, ¿y por qué la aduana ha incrementado las recaudaciones? Precios de petróleo altos, impuestos a la importación, que son valores altos.
y el subsidio se convierte, que entra por un sitio y sale por el otro. Fíjate que el gobierno, a pesar de que mandó un proyecto de ley, pero nadie ha movido ese proyecto de ley, de bajar los impuestos o no sé cuánto. Y ofreció, porque el presidente en el 2020 ofreció bajar los impuestos. No ha querido bajar los impuestos. Bueno, el propio gobierno dijo que la eficiencia recaudatoria le había permitido manejar el tema de los subsidios. Claro, donde ha habido eficiencia recaudatoria o mejoría recaudatoria es en la DGI, hay que reconocerlo. Tú puedes argumentar lo que quieras por los valores, por lo que sea, pero las recaudaciones se han comportado muy bien. Pero en el caso de aduana, la respuesta de aduana es al incremento De los de los valores que están importándose. Es más, acaba de verse en el periódico que las importaciones crecieron en 1.000 y pico millones de dólares. Y fundamentalmente son las importaciones de petróleo y de todos aquellos productos que en el extranjero se están vendiendo. Entonces, insisto, sería una irracionalidad por parte de la gente no reconocer que el gobierno tal vez tenga que hacer un presupuesto complementario. Pero lo único que tal vez vale la pena, y la gente tenemos que entender todo, que una cosa es con violín, otro con guitarra y otra con violín. Y cuando tú estabas en el gobierno te oponía al endeudamiento, que cuando estabas en el gobierno te oponía a los presupuestos complementarios. Y ahora siempre habrá una justificación para este tipo de cosas. Y tal vez es el tema central del gobierno. Y ojalá y alguna gente del gobierno me esté viendo. Después estás seguro que casi mucha gente. Ojalá y me vean para yo es hacerle una sugerencia nada. Sin mala fe. No, para nada, no. No prometan más y hagan algo. O sea, tú ofreciste 10 extensiones de la UAS a una y dices, no tenemos cuarto para las 10. Decirlo, no tenemos dinero para las 10. Yo voy a hacer esta y cuando termine esta voy a hacer la otra. Entonces usted desarrolla un plan de trabajo que la gente vea hacia perspectiva del futuro. No porque creo yo que eso va a ponerle un torniquete a la hemorragia de desilusión con el gobierno. No, eso no le va a poner ni un torniquete. Pero por lo menos para el final del periodo, en el 2024, cuando le toque salir del gobierno, puedan decir, nosotros hicimos esto. No, salir o el presidente volver y 4 años más, porque hay... Sí, pero en ese tema posiblemente ya nadie, yo creo que ni ellos mismos están convencidos de la posibilidad de venir, por una lógica sencilla, sí, una lógica de simple policía. ¿Cuánto sacó el presidente Abinader en las elecciones pasadas? 52%. ¿Está mejor o peor que antes? O sea, tú le preguntas a la gente. Yo no estoy diciendo que está muy peor o mal. ¿Está mejor o peor que antes? Obviamente, está peor que antes. Habría que ver los números. Los números, pero obviamente está peor que antes. O sea, no está en discusión. O sea, hay mucha gente desilusionada que había votado. Porque además hubo una política anti-PLD que se manifestó en votos a favor de él. Y eso se diluyó. Se diluyó. ¿Tiene posibilidad de recuperarse para pasar más del 50%? Yo no sé ustedes, pero yo no le veo ninguna. Entonces, obviamente, ellos tienen que estarse preparando para salir del gobierno. ¿Cómo va a ser? Sí. O sea, y además, pasaron los 2 primeros años más importantes. Ya a partir de ahora, la gente lo que quiere ver son resultados, no ofertas ni Picassos. ¿Cómo va la fuerza del pueblo? Mira, muy bien. 2 cosas, ¿eh? Una es la institución, estamos fortaleciendo la institución de la Fuerza del Pueblo, y otra es la candidatura de Leonel. O sea, las últimas encuestas que yo he visto es que Luis y Leonel están empatados. Usted es un hombre muy, y lo digo porque lo conozco mucho, sí. Es un hombre muy racional y un hombre que el que lo conoce sabe que no le gusta el merengueo, sí, y los maquillajes y las cosas así. Cuando usted dice que la que ha visto es porque usted le merece algún tipo de credibilidad. Sí. No, cuando te digo que he visto... Alguien me dijo a mí que usted ni habla mentira ni calla verdad. No, o sea, yo no hablo mentira.
No, yo sí, puedo callar muchísimas cosas, pero yo no hablo Ah, mentira. ok. Ahora, yo no hablo mentira. Lo que sí te voy a decir lo siguiente. La que yo he visto dan empatados. Luis y eso. Con el gran tema es que en el caso de Luis está incrementando la cantidad de gente que no lo quiere como presidente. Fíjate que cuando tú evalúas a Luis como presidente, las cifras que yo he visto le dan como un 52%. Pero cuando tú lo ves como candidato, le dan un 32, un 31, un 29. Es más, yo no lo he visto, no me lo crean a mí, no creo que yo lo digo, pero hay gente así como por abajo diciendo, pensando en otro candidato dentro del PRM. ¿Cómo va a ser? Que se están promoviendo, además, porque vamos a estar claros, o sea, todo el mundo sabe de qué es que estamos hablando. La gente que hace declaraciones de prensa todos los días, no sé cuánto. Obviamente esa gente, no es que se están promoviendo como candidatos, es que están al acecho. Ya. Al acecho, es decir, déjame ver hasta dónde esto llega, porque yo estoy atrás. Lo cual es natural. Lo que es muy normal. No es el que esté en la presión política, eso es muy normal. Yo no estoy diciendo que le van a serruchar el palo. No, ¿qué dice? Bueno, Yo lo apoyo, pero si él no va, si él no voy va, yo. o si las cosas no parecen ir bien, entonces voy yo. Pero lo que informa que yo tengo que ese proyecto de ¿De quién? repostulación está montado y de hecho con... Yo te voy a... Esto tal vez yo no debería decirlo. Ajá. Yo espero más tiempo. Yo esperaría más tiempo. No quiere decir que esa no sea la voluntad de él, ni de todo el entorno de él, ni del PRM en su conjunto. Lo que te estoy diciendo es que no sé cómo va a terminar el gobierno. ¿Y el gobierno lo que reelige o lo que no reelige? Mira, Héctor, nosotros vimos, lo viste tú, lo vio mucha de la población, el caso del gobierno de Hipólito Mejía en el 2022. Arrasó en toda la provincia, en toda la provincia. En el 2012. En la provincia, en el Distrito Nacional. Y el presidente Mejía decía que nos la dejó. ¿Sabes qué decir? Ustedes la tienen porque yo se la dejé. No, o sea, tú veías aquel mapa blanco por todos los sitios. 2 años después estaba saliendo del gobierno Leonel con una votación del 57%. Así fue. O sea, no sabemos. Yo creo que el tiempo va a decir cómo de manera los acontecimientos y qué va a pasar. Y pienso que eso mismo puede estar pensando el mismo presidente Abinader y su entorno. ¿Cómo no? Mire, reeligieron a Héctor Valdés nuevamente y un poco eh, es- eh, estas medidas que la están haciendo todos los bancos del mundo, ya finalmente el asunto del incremento de los tipos de la tasa de política monetaria y bueno, y por supuesto eso repercute en los tipos de interés para préstamos, para todo esto. Sin embargo, no ha afectado el ritmo de crecimiento de la economía porque lo que se reporta es que estamos creciendo casi por encima del potencial o por el potencial de la economía. Y bueno, el Banco Central ha dicho que estamos creciendo en un 6% y dice que al final vamos a crecer en un 5%. Yo no sé si eso implica un descenso de lo que estamos creciendo, porque si estaba creciendo en 5.6 y vamos a bajar a un 5, quiere decir que estamos decreciendo. Bueno, hay una realidad concreta. Por suerte, en Estados Unidos, si bien en verdad que en la definición clara de lo que debería ser estancamiento o depresión de la economía, debería estar en una recesión, hay que señalar que hay elementos de carácter contradictorio. Y es que en Estados Unidos la mano de obra está creciendo. O sea, de enero a julio, el gobierno,
En Estados Unidos debe haberse generado más de 3.500.000 empleos. Bueno, eso implica que hay algún dinamismo, porque sí está. No, pero fíjate, por eso estoy diciendo la contradicción. Por un lado, tú tienes la contradicción de una economía que no creció durante 2 trimestres consecutivos, como la economía norteamericana, y un crecimiento de la demanda de empleo, lo cual, bueno, es un estudio que hay que hacer, habla de muchas cosas. Primero, habla de que si la gente se siente más cómoda fuera del empleo regular, si la economía, por ejemplo, te digo un caso, cuando tú vas a Estados Unidos, tú vas a ver en casi todos los sitios de servicio buscando gente. Bueno, que si mucha parte de la población se destinó a hacer el teletrabajo, hay mucho de eso, pero de todas formas esa es la realidad. Por eso es que los demócratas cuando le dicen hay estancamiento, hay recesión, le dicen, bueno, eso no es lo que dicen las cifras de la demanda de empleo. Eso. Y en la República Dominicana está el tema de que, ahí sí, de que dependemos mucho de las remesas del extranjero y del turismo. Del turismo, aquí se ha dado mucho en decir que el turismo y el éxito del turismo, y te ponen cifras rimbombantes. Cifras y te dicen, históricas. No, aquí todo es histórico, no es verdad, y la más grande del mundo. Hay una realidad. Cuando el COVID, un empresario hotelero, amigo mío, digo, esta vaina le va a dar muy duro. Y me dijo, Daniel, el ocio, el entretenimiento, es como el agua. Dice, ¿qué tú me quieres decir? Siempre buscará por dónde salir. Sí. Entonces, la gente durante 2 años acumuladas tenía deseos de salir. Se va a mantener, ojalá. En el caso de las remesas, es un tema también importante. Las remesas se incrementaron de manera significativa como resultado de la cantidad de subsidios que le estaban dando a los dominicanos en el extranjero. Aquí todos, el que tiene un dominicano, nunca había recibido por lo menos $100 y los dominicanos les sobraba el dinero. O sea, eso no lo viste, sobraba todos los... Entonces ahora comienza a haber un ajuste porque la gente dice, bueno, ya yo no tengo los subsidios por desempleo, no tengo las ayudas por allá, y comienza a ver, esos son los dos grandes. Ahora, el gran tema de la economía dominicana no está en esos sectores, está fundamentalmente en un sector manufacturero que no crece por encima del potencial de la economía en general, y un sector agropecuario que cada vez tiene menos presencia y menos importancia. Todo es, y por el otro lado, la gran inflexibilidad fiscal. No el gobierno, yo no estoy hablando de este gobierno, en general los gobiernos hemos tenido mucha inflexibilidad fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que al monto total de los ingresos que se recauda, casi todo hay que repartirlo y está establecido cómo se reparte. Es por eso entonces que tú te encuentras, y por eso es la crítica, de que las obras no avanzan o no se inician, porque sencillamente al gobierno no le da el dinero, aun y cuando los 20.700 millones de dólares prestados, no le ha dado el dinero para iniciar ninguna de las obras, y aquellas que ha iniciado están en un proceso muy lento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.